Acaba de salir al frente Estados Unidos a hacer una declaración bastante curiosa, porque estaría yendo en contra de Israel y a favor de los palestinos. Sí, Estados Unidos dice que está trabajando activamente para la creación de un Estado palestino. Pero ¿a qué se deben estas declaraciones? ¿Y por qué tendría algún tipo de relación, por ejemplo, con lo que está haciendo la propia Organización de las Naciones Unidas en esta búsqueda, pues, de buscar algún tipo de apoyo para los refugiados en Palestina? Vamos a comentarlo. Estados Unidos ha asegurado el día de hoy que está trabajando activamente y analizando opciones para la creación de un Estado palestino independiente, a su vez que garantice la seguridad de Israel. Esto lo ha comentado Matthew Miller, el propio portavoz del Departamento de Estado, en una rueda de prensa. De manera literal, él dice que sí, tienen procesos en marcha para planificar la mejor política para que pueda avanzar hacia el establecimiento de una Palestina independiente. En este escenario tan complicado, Miller ha sido cuestionado por una noticia publicada en el portal Axios, según el cual el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habría encargado a su equipo empezar a buscar opciones para el reconocimiento de un Estado palestino. El portavoz de la diplomacia estadounidense explicó que la administración de Joe Biden está buscando activamente el establecimiento precisamente de esto, de un Estado palestino independiente. Y esto llama la atención porque él dice que no hay ningún cambio de postura en este escenario. Pero precisamente Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha salido en reiteradas ocasiones al frente a decir no solamente que está en contra de la creación de un Estado palestino, sino que felizmente él habría logrado en un pasado frenar, pues, la creación de este Estado palestino, porque si esto se hubiera generado, hubiera sido mucho peor para Israel. Estas, de manera literal, han sido las palabras del propio Benjamín Netanyahu. Y claro, en este caso, que salga Estados Unidos a dar unas declaraciones tan contrarias puede ser incluso perjudicial para la propia estrategia norteamericana de tener algún tipo de influencia a la hora de hablar de las relaciones y de las tomas de decisiones del propio Israel. En este sentido, Miller ha subrayado que Estados Unidos apoya la solución de dos estados desde hace muchos años porque es la mejor manera de lograr una paz y seguridad duradera para Israel, para los palestinos y para la región. El mismo dice que hacen mucho trabajo dentro del gobierno para pensar en cómo lograrlo y hablan de eso públicamente cuando están en la región, es decir, en este caso en Oriente Medio. Estados Unidos está apoyando esta postura que, sabemos, se generó pues desde la administración de Bill Clinton del 1993 al 2001, aunque en los últimos años el tema había dejado de ser una prioridad. Y esto es algo que tal vez terminó costando el complicado escenario que estamos viviendo en la actualidad. Con el estallido de la guerra en Gaza, Biden ha insistido en la necesidad de crear un Estado palestino al finalizar este conflicto. Una propuesta que sencillamente Benjamín Netanyahu ha rechazado. Pero es que con este rechazo no solamente va en contra de lo que quiere Estados Unidos, sino la comunidad internacional. Y para muestra un botón, en este caso la Agencia de Refugiados para los Palestinos de la Organización de las Naciones Unidas es la columna vertebral de la ayuda humanitaria en Gaza. Esto es lo que ha dicho Guterres, tomando en cuenta que algunos países han dejado sencillamente de enviar ayuda económica por acusaciones de Israel que de momento no han sido puestas sobre la prensa, sobre la opinión pública, pero que serían pues algún tipo de estrategia por parte de Benjamín Netanyahu para demostrar que el escenario que se vive en la Franja de Gaza no es tan sencillo. Pero sí, en este sentido, a pesar de esta presión, sale al frente Estados Unidos a decir que ellos, por si acaso, han dejado de apoyar precisamente a esta organización de la ONU, pero, sin embargo, no obstante, están buscando la creación del Estado palestino. Una línea muy delgada está separando en este momento a Estados Unidos e Irán de una guerra. Prácticamente hay que comentar lo que hemos estado viendo. Ambos países han dicho que no quieren este desenlace, pero el ataque con un dron del fin de semana, que se cobró la vida de 2 militares estadounidenses, evidentemente enciende todavía más esta llama tan preocupante. El presidente Joe Biden ha respondido de manera afirmativa el martes, cuando la prensa le preguntó si ya decidió que habrá una represalia.
Ahora, él mismo ha dicho que ya sabe cómo, ya sabe dónde, ya sabe cuándo, pero no va a decir nada. Claro, obviamente algunos están preguntándose entonces cómo será esta venganza. Y es que en este caso, el ataque ocurrió en la Torre 22, una base de contrainteligencia de Estados Unidos que mantiene en Jordania, cerca de la frontera con Siria. Además de los 3 militares fallecidos, hay más de 40 heridos. Estamos hablando de un golpe bastante contundente y que de hecho la propia administración de Joe Biden ha empezado a tomar ciertas medidas, ciertos impulsos para básicamente darle luto a la familia, y esto es algo que no sienta muy bien a la imagen del propio Joe Biden en plena campaña electoral. Ahora, este aparato, estamos hablando del dron, no fue derribado por los sistemas de defensa porque al mismo tiempo regresaba a la base un dron estadounidense. Es decir, el objetivo del propio enemigo era confundir a los sistemas defensivos, lo que pudo cumplir con esta misión de ataque. Tras el hecho, sin mencionar a Irán, Biden ha responsabilizado a la República Islámica. Claro, Biden ha tenido cuidado con sus palabras, pero algunos funcionarios no. De hecho, hemos comentado en anteriores videos que salían parlamentarios a exigir que se lance un ataque contra Irán. Y no solamente eso, sino que tenía que ser un ataque fuerte, que se demuestre pues cuáles eran las consecuencias de meterse con Estados Unidos, algo que evidentemente no se ha hecho de momento. Ahora, recordemos que el grupo de milicias pro-iraníes Resistencia Islámica en Irak reivindicó la autoría de este ataque, lo cual demuestra que hay cierta conexión, aunque de nuevo Irán dice que por más de que sean pro-iraníes, esto no significa que ellos los han mandado o han ejecutado o han ayudado en este ataque. El martes, tras confirmar que habrá una respuesta, Biden recalcó que su país no quiere una guerra con Irán, pero, sin embargo, él dice también que no es lo que está buscando. Irán ha tenido una respuesta similar. Han dicho que ellos tampoco quieren un conflicto armado, pero no le tienen miedo si es que este es el escenario que se va a vivir. Claro, de hecho Estados Unidos, después de todo esto que ha sucedido y de que los mismos de la resistencia islámica en Irak hayan salido al frente a decir que ellos habían ejecutado este ataque, pues tranquilamente el gobierno de Estados Unidos, después de hacer sus propias investigaciones, terminaron atribuyendo al grupo de la resistencia islámica el ataque. Claro, los servicios de inteligencia estadounidense confían en que ha sido obra de la resistencia islámica en Irak, pero ahora falta algo: ver la participación directa o no de Irán en este escenario. Y esto también lo habíamos comentado. Las declaraciones de Joe Biden fueron un tanto confusas, porque dijo que a pesar de que Irán no había participado, que les hayan entregado las armas a estos grupos los hace también responsables. El mismo argumento que tiene, por ejemplo, Rusia cuando dice que los ucranianos también están recibiendo armas de Occidente y entonces Occidente también es responsable. Claro, ante este escenario, lo que dice la Alianza Atlántica es que ellos no tienen nada que ver en el conflicto, pues Irán está haciendo básicamente lo mismo. Ya sea alguna estrategia o burla, lo único cierto es que el escenario está servido y el mundo está esperando a ver dónde, cómo y sobre todo qué es lo que va a atacar Estados Unidos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.